Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God, o su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 8. Problemas carmesí. Parte 2. Izuku estaba temblando. El sentimiento de impotencia que lo estaba afectando era diferente a todo lo que había sentido antes. La intimidación de Bakugou fue pan comido en comparación con esto. Al menos el vampiro podía regenerarse, las quemaduras y los moretones nunca duraban lo suficiente, aunque el dolor siempre estaba ahí. En general, sus problemas siempre fueron manejables. No esta vez. Bajo la poderosa mirada de Erasure, el vampiro se sintió más cerca de la muerte que nunca. Regeneración de alta velocidad fue una habilidad desarrollada que aseguró que Izuku podría seguir luchando incluso en las situaciones más terribles, pero una mirada fue todo lo que necesitó para volar sus poderes y confianza directamente al suelo. Después de estar sujeto al escrutinio de su maestro de salón durante unos segundos más, Izuku sintió que los ojos del maestro se movían a otro lugar, lo que permitió que True Ancestor volviera a trabajar sin restricciones. Izuku inmediatamente tocó la sangre acumulada en el suelo, con la esperanza de que no se hubiera degenerado. Todavía podía sentir la mirada del maestro sobre su marco, pero lo importante era que Eraseread no había activado su peculiaridad. El vampiro logró recuperar aproximadamente la mitad de la cantidad de sangre que había perdido. Se sentía mareado, su fuerza se había agotado mucho más de lo que podría considerarse aceptable, o seguro, y la sed lo golpeó con toda su fuerza, sus ojos adquirieron un brillo carmesí. Mi gorilla. La voz severa de Aizawa hizo que el vampiro volviera a la plena racionalidad. Tienes 5 minutos para explicar por qué estás aquí. El profesional podía parecer un vagabundo, pero Aizawa podía sacar una de las expresiones más intimidantes que había visto. Sensei, sentí que algo extraño se acercaba a la escuela. Ese extraño incidente con los medios de comunicación invadiendo el campus debe haber sido algún tipo de distracción, sentí una intención asesina dirigiéndome hacia aquí, lo juro sensei. Izuku tomó algunas respiraciones profundas para estabilizarse. La sed hizo que su visión parpadeara en rojo y los Hunter Instincts le gritaban a Izuku que corriera y creara la máxima distancia entre él y el prohéroe. Este es el hombre que casi me mata. Él es un prohéroe. La precaución es imprescindible, y yo sospechaba. La bestia interior le susurró al oído, la línea de pensamiento parecía tener vida propia, pero el hemomántico la retuvo en la jaula de hierro de su mente. Colocó sus iris verdes en los ojos negros y sospechosos de Aizawa, enfocando toda su mente en la lógica. Por supuesto que el profesional sospecharía de él. Escondido cuando se suponía que todos los demás estudiantes habían evacuado o regresaban a sus clases, su comportamiento era la definición misma de sospechoso. Si pudieras sentir el peligro, debes tener sentidos muy afinados. Siendo ese el caso, ¿por qué te dirigirías hacia el peligro? Izuku casi se estremeció cuando su maestro hizo la pregunta. El vampiro cerró las manos con fuerza, sus uñas desafiladas se clavaron en sus palmas y perforaron la piel. Desarrollé algunas habilidades nuevas recientemente y pensé que podría detener al perpetrador. Simplemente, mi cuerpo se movió por sí solo. El adolescente respondió con sinceridad. O lo más cerca que pudo de ser completamente sincero. La mayor parte de la razón era capturar al enemigo dañino potencial antes de que pudiera lastimar a sus compañeros de clase. Mesmerice y Coagulation eran habilidades casi artesanales para someter sin mucho alboroto.
La pequeña parte que Izuku se guardó para sí mismo fue el hecho de que sus instintos le decían que la invasión de su territorio era absolutamente inaceptable. Aizawa continuó mirándolo por unos momentos más, ambos mirándose a los ojos para ver cualquier indicio de falsedad. Por el lenguaje corporal del maestro, parecía que Izuku estaba a salvo de la expulsión, pero Eraserhead era un profesional del sigilo. Fingir su propio lenguaje corporal debería ser bastante fácil para el hombre. Después de lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron solo 3 minutos, el profesional suspiró mientras dejaba caer los hombros, la acción indicaba que toda la tensión había abandonado su cuerpo. Izuku casi sonrió, pero otra mirada y un golpe en la cabeza fueron suficientes para detener al vampiro. Maldito niño problemático. Eres un aprendiz, se supone que no debes ir de cabeza a situaciones peligrosas. Si puedes sentir una intención asesina, huye de ella, no vayas hacia ella. El héroe se quejó, murmurando mientras caminaba por el pasillo de regreso a su salón de clases. Se detuvo y volvió a mirar al vampiro. ¿Qué estás esperando? Dirígete a la enfermería y consigue un poco de sangre. Eché un vistazo rápido a tus archivos, dice que estás autorizado para alimentación especial. Solo no olvides obtener un pase de pasillo de Recovery Girl. Izuku abrió mucho los ojos. ¿El profesional realmente se había molestado en leer su archivo? La mayoría de las personas leyeron las primeras líneas de la descripción de su peculiaridad y automáticamente asumieron que era el vampiro clásico de romance/ficción, y claro, algunas cosas podrían ser similares, pero algunas cosas eran completamente diferentes. ¿Cómo y por qué lo afectaría el ajo o cómo se suponía que la plata lo lastimaría? Eran el tipo de preguntas que la gente le hacía. Se volvió molesto después de la 10ª vez cuando tuviste que explicar que no ibas a estallar en confeti si te exponían a una cruz o te clavaban una estaca en el corazón. No es que los hubiera probado por curiosidad. De nada. El vampiro miró hacia el pasillo, sus ojos posándose sobre el charco de sangre que había quedado. Otro destello rojo, punzadas de hambre lo golpearon y obligaron al hemomántico a apretar una vez más su mano en un puño. No te preocupes por eso. Los robots limpiadores llegarán antes de que alguien vea eso. El profesional le dijo, pero eso no era lo que molestaba a Izuku. Sorprendentemente, podía recuperarse de eventos como estos con bastante rapidez, o más bien, había estado haciendo eso toda su vida. El problema residía en su excesiva confianza en verdadero ancestro. Su dependencia constante de hemomancia avanzada provocó la situación actual, los dolores de hambre lo golpeaban debido a la pérdida de sangre. Incluso ahora, Izuku estaba mareado por el evento en el que se perdió una gran cantidad de sangre debido a que le quitaron el control. Izuku era un depredador, evolucionar y mejorarse a sí mismo era algo que hacía inconscientemente. Afortunadamente, el evento había ocurrido dentro de los terrenos de la escuela y con un maestro para detenerlo en caso de que sus Hunter Instincts decidieran actuar mal. Normalmente era sensato, pero tal como estaba, su sed resultó en que el vampiro terminara con una idea tan retrasada que parecía que fue por la intervención de Dios que no le habían hundido la cara. Sensei, ¿puedo beber su sangre? Disculpe, ¿qué? El regreso a clases transcurrió sin ningún problema. La mayoría de los estudiantes se preguntaron por qué Izuku había regresado a clase junto con el maestro y dónde estaba durante la evacuación. Uraraka casi se acercó para preguntarle al vampiro sobre su situación, sin embargo, el maestro de aula pronto los ocupó a todos con el trabajo, ya que su agenda ya había sido adelantada gracias a los buitres conocidos como reporteros. Toda la clase había sido objeto de una conferencia sobre protocolos de evacuación segura, considerando el desorden que había ocurrido en la cafetería. Izuku notó que las lecciones podrían haber sido mucho más duras, sin embargo, parecía que Aizawa se contuvo un poco en la intimidación. Supongo que es justo. Quiero decir, somos de primer año en nuestras primeras lecciones. Nadie espera que seamos expertos en evacuación o control de multitudes tan temprano en nuestras carreras. De hecho, estoy temiendo por los de segundo y tercer año, Sensei tiene ese aspecto asesino como el día de nuestro examen peculiar. Izuku reflexionó para sí mismo, escribiendo algunos ejercicios de evacuación en un blog de notas al margen mientras también tomaba notas sobre la lección que Aizawa estaba impartiendo. Después de eso, el día transcurrió sin que se desarrollaran otros eventos. No es que Izuku deseara más acción, perder alrededor del 30% de su sangre había sido suficiente acción por el resto del día. Tuvo suerte de que Aizawa Sensei de alguna manera hubiera accedido a dejarlo beber su sangre.
Se había desarrollado bastante rápido, el maestro reflexionó sobre la idea por un tiempo en su mente. La mirada de concentración que tenía el maestro era impresionante, lo que hizo que Izuku se preguntara si estaba a punto de recibir un codazo en la cara por hacer preguntas estúpidas cuando tenía hambre. Sin embargo, parecía que la suerte estaba de su lado y el maestro suspiró como si aceptara un regaño invisible y ofreció un brazo después de subirse la manga. Piensa en esto como mi disculpa por lo de antes. No bebas demasiado, niño problemático. Todavía tengo lecciones que dar. La sangre de Erasereat tenía un sabor extraño. Mientras que la sangre de la mayoría de las personas tenía un sabor agradable y rico en hierro, la sangre de Aizawa sabía extrañamente a blanco. Casi como si estuviera bebiendo alimento en pasta nutritiva. No fue un mal gusto por decir, más como inusual. No suave como la sangre envasada, sino más bien como un jugo diluido. Bebiendo su parte rápidamente, Izuku soltó el brazo de su maestro y siguió al hombre mientras regresaba a clase. Decir que fue incómodo caminar al lado de la persona cuya sangre acabas de ingerir, sería quedarse corto. Sin embargo, el prohéroe no hizo ninguna demostración visual si estaba sintiendo lo mismo, simplemente caminó a paso sedado hacia la habitación de A1. Cuando terminó el tiempo escolar, el vampiro consideró más importante cultivar el nuevo factor peculiar que corre en su torrente sanguíneo que socializar con sus compañeros de clase. El viaje a casa fue tranquilo, el uniforme de la OA llamó la atención, pero también sirvió como disuasión contra cualquier comentario en voz alta sobre su apariencia. Cuando llegó a casa, el adolescente se dirigió a su habitación en línea recta, ignorando el hecho de que el apartamento estaba completamente oscuro. Dentro de su habitación, el vampiro apenas se quitó la chaqueta antes de abrir la mini nevera y sacar 5 paquetes de sangre, el sexto ya se estaba trabajando, para consumir mientras cultivaba. Poniendo un poco de jazz suave para tocar, Izuku se acostó en su cama y dejó que su cuerpo comenzara el proceso de descomponer el factor peculiar que se encontraba en su torrente sanguíneo. A diferencia de Mesmerize, Coagulation, o el Blood Ardenech y el recientemente adquirido, el factor peculiar perteneciente a Eraseread era realmente difícil de romper. El hemomántico nunca se había enfrentado a tantas dificultades al tratar de emular los efectos de una peculiaridad, pero Erasure estaba decidido a ocultar sus secretos al vampiro, negándose a ceder incluso con todos los esfuerzos del vampiro al cultivar el poder. Una metáfora adecuada sería una roca en medio de un río que corre. Se mantuvo firme y fuerte, dividiendo las aguas que intentaban romperlo. Después de 5 horas, más 10 paquetes de sangre y 2 visitas de su madre, que finalmente había llegado a casa, Izuku decidió que necesitaría más tiempo para descubrir los secretos de lo que hizo que Erasure funcionara. O eso, o más de la sangre de Aizawa Sensei, pero el hemomántico dudaba mucho de que el maestro estuviera dispuesto a donar más de su sangre al vampiro monstruo residente de Wa. Al encontrarse completamente despierto a las 2 de la mañana, Izuku decidió que sería bueno quemar un poco de energía. Tomó su teléfono y procedió a responder a la intensa salva de mensajes aleatorios, planos y esquemas de Mei, solo para descubrir que tenía un mensaje de un número desconocido. Mensaje de Fluffy Mochi. Oye, Izuku-kun. Ochako aquí. Logré que Bakugou-kun me diera tu número, así que pensé que sería bueno enviarte un mensaje. También le di tu número a Ida-kun, así que espero que no te importe. De todos modos, ahora puedes enviarme un mensaje cuando quieras. El vampiro leyó el mensaje mientras se cambiaba de ropa por algo un poco más cómodo para hacer ejercicio, y descubrió que tenía bastantes mensajes de números desconocidos. Sonrió levemente ante el apropiado nombre de Uraraka en el SNC, Social Network Chat, pero su sonrisa se tensó un poco cuando se dio cuenta de que toda su clase tenía su número personal. Él tenía las suyas, considerando que ese era su trabajo como vicepresidente y Yaoyorozu-san era casi tan diligente con las reglas como Illida, excepto sin el comportamiento rígido, pero aún así. Mensajes de Tenya Ida, Yaoyorozu Momo, Acid Queen Bubblegum, Cole Spark Guri, Explosión Lore, guardado como Explosión Idiot, Y. Muchos nombres y muchos mensajes diferentes, el vampiro los reconoce y los etiqueta casi instantáneamente por su estilo de escritura y apodos. Aprovechó para guardar y etiquetar todos los nombres, respondiendo a todos con simples saludos. No era espeluznante que hubiera memorizado sus números, pero nunca los hubiera guardado en su lista de contactos. Terminó rápidamente con eso, recogió sus auriculares y salió del apartamento una vez más, disfrutando del aire fresco de la noche. Después de algunos tramos ligeros, el vampiro comenzó a correr y se dirigió hacia la playa de Dagobah.
Se había encargado de seguir viniendo a verificar la situación del lugar y luego de algunas amenazas a la prefectura municipal, le habían otorgado derechos judiciales sobre la playa. Si bien no podía reclamar el lugar como privado y prohibir que alguien ingrese al lugar, Izuku podría construir cualquier cosa allí y cualquier persona que atrapara tirando basura en el lugar podría ser multada tanto por destrozar la propiedad pública como por dañar la propiedad privada. Fue bastante complicado y aburrido explicarlo, pero la forma más fácil sería imaginar la playa como un negocio. Mientras que la prefectura, así como el Estado japonés, poseían la playa de Dagobah como un espacio público abierto a cualquiera, Izuku la poseía como centro recreativo. Era una gran lata de gusanos, pero en este punto al vampiro no le importaba. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente, considerando su habilidad con el mercado financiero y la inversión en acciones, lo que significaba que también tenía dinero para pagar abogados que ayudaran a su causa. La limpieza de la playa había mejorado el área, elevando el estado de ánimo de la población y aumentando el precio de mercado de las casas y negocios locales. También se mejoró la seguridad y la salud sanitaria, ya que el basurero literal de antes hacía que el lugar oliera mal y atrajera a algunos tipos desagradables. Unos cuantos políticos locales de poca monta trataron de imponerse, pero la hendidura y los ojos brillantes del vampiro acabaron con su actitud. Seguro que no era el hecho de que los acechaba y casualmente sabía por qué la playa se pudrió durante tanto tiempo. El jazz que había estado sonando durante la última hora fue reemplazado por una melodiosa canción de piano, que coincidía con el estado de ánimo del vampiro mientras admiraba el trabajo que había hecho en la playa. El cielo nocturno parecía derretirse en el horizonte cuando se encontró con el océano, las estrellas eran un poco difíciles de ver debido al reflejo de la luz artificial de la ciudad detrás de él, pero aún podía ver que su trabajo no había sido en vano. Las respiraciones profundas siguieron a los movimientos lentos y precisos mientras Izuku hacía los katas básicos para las artes marciales mixtas, los movimientos lo suficientemente fáciles para que los principiantes los hicieran. No era nada lujoso, unas pocas búsquedas en Google podrían llevar a cualquiera a los sitios adecuados. La respiración profunda, el movimiento lento de sus músculos, el fondo escénico y la música hicieron que Izuku perdiera la noción del tiempo. Cuando volvió en sí, el sol mostraba los primeros signos de su llegada. Fue entonces cuando el vampiro notó que estaba empapado en sudor. Detuvo su ejercicio y se enfrió rápidamente, sentado junto a las escaleras de piedra que conducían a la playa. Estaba mayormente limpio, aunque todavía se podía ver basura en forma de dispositivos electrónicos desechados o algún que otro trozo de metal. Bueno, podría ser peor. Supongo que tendré que poner en marcha el plan H, reflexionó para sí mismo, desplazándose por los muchos planos y esquemas que inundaron la memoria de su teléfono. Toda esa basura finalmente tendrá un uso que no será ensuciar la playa. Si todos pudieran ver el sol ascendiendo por el cielo, la escena de él mientras sube de las aguas, muchos pensarían dos veces su acción de arrojar basura aquí. La temprana malla de colores naranja-amarillo reflejada en las aguas azules, la calidez suave y amable que impregnaba tu piel y parecía acariciar tu alma. Si incluso él, que antes despreciaba las mañanas, podía llegar a apreciar esto, otros también podrían hacerlo. Simplemente necesitaban un empujón. Al darse cuenta de que había pasado suficiente tiempo jugando al filósofo, Izuku regresó a casa para darse una ducha. Tenía la sensación de que hoy sería un buen día. Nuestras heroicas fundacionales de hoy serán un esfuerzo conjunto especial entre Olmig y un maestro especial a la vista. Aizawa explicó tan pronto como terminaron su almuerzo. Los murmullos habituales comenzaron a brotar dentro de la clase mientras los estudiantes intentaban adivinar sus próximas actividades. Sero levantó la mano, los codos de forma extraña sobresalían incluso cuando los brazos del adolescente estaban cubiertos por la chaqueta de la escuela. Sensei. ¿Qué haremos? Aizawa, en su estado de ánimo siempre tan hecho con la vida, le presentó a la clase una tarjeta con las palabras rescate impresas en negrita en azul. No importa si se trata de una inundación, un incendio forestal o cualquier otro evento posible. Debes ser el héroe que todos necesitan, de eso se trata el rescate. Una vez más, el salón de clases se llenó de murmullos y crecientes ruidos de excitación a medida que los estudiantes comenzaban a hablar entre ellos. Izuku captó el extraño comentario de Asuitsuyu mientras expresaba su absoluta confianza en cualquier cosa relacionada con una inundación. Kaminari bromeó sobre su posible actuación con sus amigos, el grupo se puso un poco ruidoso mientras se burlaban del rubio.
Aizawa cortó el ambiente agradable con la gracia de un cuchillo caliente cortando mantequilla, haciendo que el grupo ruidoso se estremeciera en su lugar mientras se encerraban al ver los ojos del héroe. Restablecido el silencio, el maestro prosiguió. Cada uno de ustedes diseñó sus disfraces, por lo que deben conocer sus ventajas y desventajas. Téngalo en cuenta cuando opte por equiparse o no, ya que podrían interponerse en su camino durante su tarea. El maestro sacó un controlador de algún lugar de su persona y con un clic, la pared detrás del héroe siseó vapor antes de retraerse y presentar las 19 maletas de la clase. La instalación está un poco lejos del campus de enseñanza, por lo que tomaremos un autobús para llegar allí. ¿Todos ustedes están listos para irse? La pregunta parecía extremadamente fuera de lugar para alguien como era Seread, pero el vampiro supuso que estaba dirigida principalmente a él. Después de los eventos de ayer, con la invasión de la prensa, cualquiera podría sentirse un poco deprimido, pero la situación del hemomántico había sido muy problemática. El vampiro atrapó al profesor concentrándose en él, por lo que le devolvió la mirada. El ligero movimiento de cabeza fue toda la confirmación de que el profesional necesitaba asegurarse de que el adolescente estaba bien. Se dio la vuelta para irse, demorándose en la puerta por un momento débil antes de finalmente irse y permitir que los adolescentes entraran un respiro de su actitud seria. Su maestro se fue, la mayoría de la clase inmediatamente se levantó de sus asientos y se dirigió a sus disfraces de héroe. Izuku dejó salir al primer grupo antes de levantarse de su asiento para agarrar su maletín, asintiendo con la cabeza a los demás compañeros de clase con la misma idea. Koda esperó tímidamente. Tokoyami prefirió evitar a los problemáticos habitantes de la luz y pasar el rato con su compañero observador del abismo. Kyouka y Momo se habían tomado su tiempo mientras hablaban y Todoroki estaba meditando en silencio hasta que decidió ponerse de pie. Izuku hizo un trabajo rápido al vestirse, pero evitó su abrigo. Era demasiado voluminoso y pesado, además, el sol golpeaba con bastante fuerza en este momento. Se colocó el abrigo reforzado con Kevlar sobre el brazo izquierdo y se levantó las mangas de su resistente camisa blanca abotonada. Su corbata verde también estaba aflojada, permitiéndole al vampiro un respiro. Mientras la clase se dirigía al autobús, Izuku notó que muchos habían formado pequeños grupos propios. Iida parecía querer que Izuku dijera algo, pero se contuvo por alguna razón. El vampiro se encogió de hombros e hizo un recuento, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Yao Yorozu y Kyouka parecían absortos en su conversación, por lo que el vampiro optó por no molestar al dúo. Rápidamente terminó con su conteo, todos los estudiantes de la clase presentes. Estaba a punto de buscar a Tokoyami para hablar, pero los ligeros pasos que venían hacia él no podían pertenecer a su sombrío amigo. No por la forma en que casi podía oír el rebote de sus pasos. Oye, Izuku-kun. Tú también estás usando tu disfraz. Su declaración fue tan básica que podría jurar que la chica solo estaba tratando de encontrar algo para iniciar una conversación. Él simplemente asintió hacia ella, cambiando su posición para disminuir el peso de su abrigo en una pierna a ambas. Tomándose unos momentos para asimilar su imagen, notó que le faltaba el casco. Agregó a ella que el tema del espacio combinaba bien con sus rasgos redondos y su actitud suave, la forma en que parecía rebotar con cada paso y su aura burbujeante de positividad. Cosquilleó algo dentro de él que hizo que le picaran los colmillos. Bueno, te envié un mensaje ayer, ya que te fuiste, pero realmente espero que no te importe que les haya dado tu número a mis amigos. Parecía suplicar, sus grandes ojos mostraban cierta preocupación de que a él no le gustara su actitud. No te preocupes por eso, realmente no me importa. Respondió, mirándola por el rabillo del ojo. Sus mejillas se espolvorearon ligeramente, sus labios cambiaron del ligero puchero que tenían a una amplia sonrisa. El vampiro escuchó algunas risitas de una de las chicas, pero decidió que era mejor ignorarlo. Algunos de los chicos también tenían los ojos fijos en su espalda, pero Izuku también ignoró a los que estaban a favor de seguirle la corriente a la chica. Intercambiaron algunas bromas triviales, el vampiro en su mayoría dejaba que la chica hablara, la mayoría sobre su entusiasmo por el rescate y que su héroe favorito era un héroe de rescate. Poco tiempo después, Aizawa les dio permiso a los estudiantes para abordar el autobús. Iida todavía parecía estar a punto de convertirse completamente en un robot, pero cuando la clase entró en su ascensor, el adolescente alto dejó caer los hombros como si estuviera aliviado y avergonzado. Izuku escuchó susurros silenciosos que dejaban al hijo menor de Tenya, muchos de los cuales tenían que ver con el hecho de que evitaba llamar a los arreglos organizados para sentarse.
Una vez que el autobús salió, los estudiantes continuaron sus charlas. Izuku se sentó por casualidad entre Asui y Tokoyami, frente a Kaminari, Mina y Aoyama. El vampiro se tomó el tiempo para hablar con Tokoyami, los adolescentes compartían sus pasatiempos. La conversación iba muy bien, hasta que alguien agarró la manga de su camisa. Midoriya-kun. Esto puede ser una sorpresa, pero siempre digo lo que pienso, independientemente de lo que esté en mi mente. Asui, la chica con rasgos de rana, habló, su cara de póker se posó en una sonrisa casi permanente. Estaba algo sorprendido por sus acciones, considerando que esa chica lo había tocado fácilmente y parecía no tener problemas para permanecer tan cerca. Hola, Asui-san. La saludó, interesándose los demás por la conversación que estaba a punto de darse. Lo que rápidamente se volvió interesante ya que inmediatamente cortó cualquier otra cosa que él fuera a decir. Llámame Tsuyu-chan. Bueno, eso no fue repentino en absoluto. Bromeó sarcásticamente en su cabeza, su rostro no mostraba ni una onza de sus pensamientos. Antes de que él pudiera comentar sobre su interés extrañamente específico en los insultos personales repentinos, dado que los japoneses eran bastante conocidos por sus límites en relación con los sufijos, ella ya había avanzado con la conversación. Tu peculiaridad da bastante miedo, ¿verdad? Casi como la de Blatkin, pero más aterradora. Algunos compañeros de clase se estremecieron. Si se dio cuenta, lo ignoró y optó por continuar enfocándose en su rostro. ¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que puedes chupar sangre y manipularla? La pregunta parecía provenir de un lugar de genuina curiosidad en lugar de malicia. El hecho de que su ritmo cardíaco fuera mayormente estable también indicaba que estaba un poco preocupada de que su pregunta lo hubiera ofendido de alguna manera. Izuku tarareó, preguntándose qué responderle a la chica rana. Cuando era más joven, Izuku odiaba absolutamente a True Ancestor por no permitirle hacer las cosas que hacían los niños normales. Su Unter Instinct se agudizó sus sentidos y era molesto de controlar, dejando que el niño Midoriya se ocupara de su sed. Con todo, nunca deseó que su poder fuera el problema de otra persona. Los problemas y obstáculos que había enfrentado para llegar a donde estaba eran innumerables, y sin duda habría muchos más por venir. De hecho, el día a día estaba lleno de desafíos. Incluso ahora, su cuerpo deseaba saltar sobre el cuello de la hermosa niña rana y beber de su sangre, no por su peculiaridad, sino por el simple placer de ingerir el dulce néctar carmesí. Los otros adolescentes también estaban esperando su respuesta, por lo que el vampiro exhaló y sonrió levemente mientras asumía una pose pensativa. Como muchos otros, he tenido una buena cantidad de problemas al lidiar con mi peculiaridad. Quiero decir, mis habilidades no se parecen en nada a las de mi madre o mi padre, así que cuando comencé a manifestarlas, no tenía ni idea de cómo lidiar con ellas. Fue una verdadera situación de prueba y error, probando lo que funcionó y lo que no. Hizo una revisión rápida para ver si su audiencia improvisada todavía estaba concentrada, lo cual estaba. Quiero decir, trato con eso todos los días. Hay muchos aspectos de las peculiaridades, cada uno con su parte justa de altibajos. Simplemente acepté lo que podía hacer con la mía, y una vez que supe que esta peculiaridad es parte de yo, no lo que me define, comencé a comprender completamente lo que podría ser capaz de hacer con él. Terminó su mini perorata, extendiendo su brazo derecho a la vista de todos los que lo rodeaban. Su piel expuesta y pálida comenzó a adquirir un aspecto rojo y viscoso hasta que todo su brazo y mano quedaron cubiertos por su guante carmesí. No ves gente común que pueda controlar su sangre, mucho menos en la medida en que yo puedo. Así que no fue un desafío entender por qué la gente temía mis poderes, las peculiaridades de la sangre no son exactamente bonitas a la vista. Entiendo el razón por la que la gente teme esto, probablemente yo también lo temería si no fuera una parte literal de mí. Sus ojos miraron hacia el frente del autobús, su supuesta parada parecía estar cerca, y decidió terminar su pequeña perorata. Para dejar de perder el tiempo y responder a tu pregunta, Tsuyu-chan, la gente está demasiado asustada con mi peculiaridad o la romantizan de manera absurda. Es una peculiaridad, solo me define tanto como yo lo permito. Intentaré mi es mejor hacer que la gente vea más allá de True Ancestor y vea a Midoriya Izuku. Se permitió concentrarse en los demás dentro del autobús, muchos atónitos en un silencio absoluto. Kirishima, el pelirrojo, en particular, tenía la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos, sus manos sobre su regazo se habían endurecido como una piedra mientras el adolescente parecía querer mostrar y decir algo sobre sus propias habilidades.
El rostro de Aoyama se había congelado en una sonrisa rígida que se estaba obligando a mantener, sus travesuras centelleantes barra brillantes olvidadas. Todos aquellos que habían escuchado su discurso parecían estar sumidos en sus pensamientos, incluso Bakugou parecía menos voraz al borde de un ataque de ira y más suave. Como un león que estaba quieto, pero Izuku agradeció al cielo por las pequeñas victorias. Todoroki, en particular, parecía estar lanzando dagas a Izuku. La mirada sería capaz de hacer que Midoriya se sintiera incómodo o consciente de sí mismo, si no fuera por el hecho de que había lidiado con villanos asesinos y un Aizawa enojado. Un Aizawa enojado era una medida difícil de superar. El vampiro podría no haber sido el mejor en etiqueta social para conocer la respuesta apropiada para el estado de ánimo actual, pero reconoció que tenía que hacer algo al respecto como responsable de crearlo. Por lo tanto, recordó la sangre de su brazo enguantado, dejando solo lo suficiente para crear una réplica bastante elaborada de una rosa. El cual se lo presentó a la chica rana, casi dejándolo caer sobre sus manos antes de que se retorciera y se convirtiera en un zarcillo de sangre. El tentáculo del líquido de vida carmesí golpeó a la chica en la nariz. En caso de duda, recurra al humor, o eso había leído el adolescente en alguna parte que convenientemente olvidó ahora. Un rubor rosado, seguido de uno más fuerte. Incluso el vapor parecía estar saliendo de la cabeza baja de Tsuius. Esa no era la reacción que esperaba. ¿No se suponía que él era el que humeaba bajo el sol? Está bien, niños, tranquilícense. Llegamos a nuestro destino. Sus medidas para mejorar el estado de ánimo del uno, parecían haber funcionado bastante bien, pero ahora el vampiro no podía escapar de las miradas burlonas de algunos de sus compañeros. ¿Cómo demonios una chica de piel rosada podía manejar una sonrisa burlona barra sonrisa burlona? Estaba más allá de las capacidades mentales actuales de Izuku. Podía aumentar el flujo de sangre a su cerebro para ayudar en el poder de procesamiento, pero incluso eso parecía ser un esfuerzo infructuoso ante el poder de la sonrisa burlona de Ashido Mina. El grupo salió del autobús bajo la guía de su maestro y entró en la gigantesca instalación que era la USG. Para aumentar aún más la moral, parecía que serían instruidos por el héroe espacial, 13. El héroe los recibió con una actitud cálida, su disfraz hizo que Izuku sudara un poco con solo mirarlo. Se ve tostado allí, 13. Uraraka rebotó en su lugar, escupiendo trivialidades conocidas sobre el héroe a quien estaba más cerca. Izuku terminó llevándose la peor parte, pero podía admitir que él mismo era fanático del héroe y del trabajo de rescate que hizo. Antes de que el héroe pudiera comenzar lo que parecía ser una conferencia, Aizawa se le acercó. Izuku se interesó en su conversación cuando notó que el héroe clandestino le había firmado a mano a su compañero de trabajo. ¿Dónde está Olmig? Aizawa preguntó en tono áspero, como si ya esperara que sucediera alguna tontería. 13 tuvo el cuidado de susurrar mientras levantaba 3 dedos hacia su compañero de trabajo. Haciéndose el héroe mientras viajaba y terminó usando su tiempo. Descansando en la sala de siestas mientras el director Nezu habla con él. Lástima por los héroes que Izuku había captado en sus susurros ya que había desconectado a Uraraka a favor de su curiosidad sobre la necesidad de secreto entre los dos profesionales. Se disculparía con el usuario Zero Gravity si fuera necesario, pero la información actual que acababa de escuchar era más terrible. ¿Olmig tiene un límite de tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo es? ¿3 minutos? No, demasiado corto. ¿3 días? No, los medios apenas sabían de su presencia aquí en la UA, considerando que su agencia está en Tokio, estarían rondando por allí, y parece que solo descubrieron su presencia aquí ayer. Tal vez unas 3 horas. Eso parece coincidir con los informes habituales de sus actividades, teniendo en cuenta también que sus clases de enseñanza son en su mayoría para 1A, ya que 1B tiene a Black King como su maestro de combate. Ahora, ¿quién podría ser tan poderoso como para poder lastimar a Olmig? Diablos, es Olmig, ni siquiera su pelea con Toxic Chainsaw fue tan difícil. Izuku salió de sus pensamientos cuando notó que sus compañeros de clase comenzaron a aplaudir a 13, el héroe se inclinó en su cintura como si acabara de terminar un discurso demasiado importante y crucial. No es que eso quedara al frente de la mente del vampiro. No, lo crucial para él en ese momento era la forma en que se le erizaba el vello de la nuca mientras los escalofríos le recorrían la columna. Sed de sangre. Instinto asesino. Asesinato. Muerte.
Un Terinstinct sonó tan vívidamente dentro de su mente que Izuku pensó que su Innerbeast había salido de su jaula mental. Sin embargo, sabía que ese no era el caso. Como antes, sus instintos le advirtieron que algo peligroso estaba a punto de suceder. Reconoció la sensación de intención asesina, especialmente una tan cruda y envenenada como esta. El mismo que lo había atacado durante el incidente de invasión de la prensa en el campus. Una neblina púrpura negra surgió justo en el medio de la plaza, no más grande que una pelota de béisbol. La niebla creció y se expandió, una mano salió de ella para revelar a un hombre. Vestido con ropa sencilla, cabello azul cerúleo que necesitaba un corte extremo y con muchas manos cubriendo todo su cuerpo. Al principio, solo este hombre había salido del portal de niebla púrpura, sin embargo, a medida que crecía, también lo hacía la cantidad de personas que salían de él. La sangre de Izuku hizo dos cosas. Primero, reaccionó violentamente a la vista de los innumerables villanos que comenzaron a llegar desde esta misteriosa puerta deformada. Desgarrando carne para salir más rápido, su sangre salió de los confines de la prisión de carne a la que estaba atado. Ni una sola gota manchó la camisa blanca del adolescente, True Ancestor y la mente revestida de hierro de Izuku trabajaron juntas para tejer su sangre en su potencial de guerra más fuerte. Hemomancia avanzada, regeneración de alta velocidad, escudo endurecedor de sangre, instintos de cazador. Los guanteletes de sangre cubrieron sus brazos y se convirtieron en sus propias armas mortales. Sus piernas estaban cubiertas por Blood Greaves, lo que hacía que Izuku pareciera una mezcla entre un caballero futurista y un dragón humanoide. Incluso la parte inferior de su cara estaba rodeada por su líquido de vida carmesí, la sangre formaba una máscara que era similar a las fauces irregulares de un dragón o un oni, demonio/ogro. Lo segundo que hizo su sangre fue aumentar el flujo de oxígeno en su cerebro y adrenalina en su corazón, lo que permitió a la mente de Izuku una mayor percepción momentánea. Corrió el riesgo de dejar que un Terinstinct se volviera loco, o peor, que la bestia interior se liberara, pero el vampiro se arriesgó de todos modos. Guardaría su último movimiento/técnica secreta para más tarde, ya que lo agotó por completo de todo lo que tenía para ofrecer. Con su mente trabajando alto, Izuku pudo identificar a muchos de los villanos que ocupaban la plaza. En algún momento, su mente registró la orden que dio Eraserhead, no que el vampiro obedeciera el pedido de acurrucarse y no moverse, dejando, léase abandonando, a su maestro a su suerte y destino, ya que literalmente se lanzó una enorme tramo de escaleras por el bien de los estudiantes. El nombre de los villanos se le ocurrió con bastante facilidad, muchos de los cuales ya habían aparecido en televisión. La mayoría de ellos eran por delitos menores, pero en la mezcla pudo identificar algunos elementos peligrosos. Carnicero, el camaleón, Medusa, Ghoul, Alien. El líder de este ataque, el hombre larguirucho con cabello azul cerúleo, todavía estaba en el borde del portal púrpura, aparentemente esperando algo. Cuando ese algo cruzó el portal, Izuku se preguntó cómo nunca había visto u oído hablar de esta monstruosidad. Músculo descomunal a casi 2 metros de altura. Dientes irregulares dentro de unas fauces listas para desgarrar la carne. Cerebro expuesto. Un Terinstinct le gritó una cosa cuando vio a la bestia frente a él. Era un mensaje alto y claro, diferente de los sentimientos mayormente instintivos que tenía. Resonaba en su cabeza y era casi como si hubiera sido él quien dijo las palabras. Afronte hoy morirás. Supongo que tendré que trabajar horas extras, ¿verdad? Libérate de tus grilletes hechos por ti mismo y podrías sobrevivir a toda esta terrible experiencia. No eres como ellos. Midoriya Izuku no enjaula a un monstruo dentro de su cabeza, se enjaula a sí mismo. La sangre es tu respuesta. Somos nacidos de la sangre, hechos hombre por la sangre, deshechos por la sangre. Bueno gente, ese fue el capítulo número 8, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.